Vamos a pasar a la siguiente ponencia, que está a cargo del profesor doctor Joaquín Martín Abad, que nos va a hablar de San Juan de Ávila y la formación sacerdotal. El profesor Martín Abad ha sido desde 1998 vicario episcopal para la vida consagrada de la Archidiócesis de Madrid. Es canónigo de la Catedral de la Almudena y capellán del Real Monasterio de la Encarnación. Es prelado de honor de Su Santidad el Papa. Además, en la Conferencia Episcopal Española ha sido director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades desde 1981 hasta el año 96. Ha sido director del Comité para el Jubileo del año 2000, entre 1996 y 2001, y desde 1991 representa la misma conferencia en la obra pía de los Santos Lugares de Jerusalén. Anteriormente, en la diócesis de Teruel, había sido profesor de teología y formador en el Seminario Mayor, profesor de religión en la Escuela de Magisterio y delegado diocesal de Pastoral Vocacional del Clero, de Enseñanza de Medios de Comunicación y director de la Hoja Diocesana. Entre sus estudios es licenciado en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, con una tesis muy elocuente, que es Imagen normativa del sacerdote en el siglo XVI. Creo que el profesor Martín Abad está más que avalado para hablar del tema que propone. Y sin más palabras, le cedo la. Muchas gracias por la invitación, señor obispo, y muchas gracias también por su presencia. La creación de los seminarios, la regulación beneficial y la obligación de residencia de obispos y presbíteros con cargo pastoral decretadas por el Concilio de Trento cambiaron radicalmente el rostro y la realidad del ministerio y vida de los eclesiásticos. Las tres contribuyeron eminentemente, conforme se fueron aplicando en cada iglesia particular o local, a la reforma de toda la iglesia, de tal modo que se puede afirmar que hubo un antes y un después de ese concilio totalmente diferentes, antes y después tan distintos, que nos resulta difícil comprender ahora cómo lo que conocemos y vivimos con tanta naturalidad no se hubiera podido realizar en siglos anteriores y en toda la faz de la Iglesia. De entre estas tres novedades de la Reforma Tridentina, creemos principal la creación de los seminarios para la formación sacerdotal inicial. Solo por la creación de los seminarios hubiera merecido la pena todo un concilio. Fue precisamente en los años anteriores cuando en distintas naciones hubo pioneros que esbozaron teórica y experimentalmente lo que luego serían los seminarios conciliares. El cardenal Pole en Inglaterra, el obispo Ghiberti en el norte de la península italiana y el presbítero Ávila en el sur de España, y entre este trío de reformadores verdaderos, San Juan de Ávila fue el más sobresaliente, por su tino espiritual, pedagógico y teológico, espiritual y pastoral. Vamos a ver esto en dos puntos. Primero, la formación de San Juan de Ávila y segundo, la formación según San Juan de Ávila. Él había recibido una formación para el sacerdocio del mejor modo que se le pudo ofrecer y conseguir. Por eso comprendía luego cómo tendría que ser la formación que diera paso a la ordenación presbiteral y lo que tenía que cambiar en métodos, en modos, en servicios para eso, y inventar y establecer una institución adecuada como fue la perspicaz institución, la genial creación por su parte de colegios para preparar ya candidatos al sacerdocio. En la tercera etapa del Concilio de Trento, como se sabe, el cardenal Pole, que en Inglaterra había establecido pues un decreto muy similar en la Reformatio Angli al decreto tridentino, se empezó a llamar a esta institución por primera vez Seminarium Clericorum. Por las propuestas de formación sacerdotal que realizó el maestro Ávila, no resulta extraño inducir que él tuvo presente, en primer lugar, los fallos de su propia formación sacerdotal y la de sus compañeros y la de otros sacerdotes. Y luego también cómo
vivió sus primeros años de sacerdote en ese quinquenio y en los quinquenios primeros del ejercicio del ministerio, hasta que se llegó a afincar. Al principio iba como sacerdote fidei donum para América, luego sabemos que se quedó en Sevilla, hasta que, como ya se ha repetido tantas veces aquí, se quedó en ese beneficio de Santa Ella y se ligó, que era el modo de incardinarse entonces, lo que hoy llamamos incardinación, en esa villa de Santa Ella, y pasó a ser clericus cordubensis, como decía el señor obispo. Su formación inicial. Del proceso de formación que el niño y joven Juan de Ávila tuvo, pues primero en la escuela de su pueblo, en Almodóvar del Campo, y a los 14 años lo mandan a estudiar leyes a Salamanca. El profesor Álvarez de las Asturias nos explicará después qué pasaba con las leyes negras, porque él mismo comentaría más adelante para qué se me daban a mí negras leyes, qué es lo que pasó, porque San Alonso de Orozco, que desde otro lugar de La Mancha acudió también, era de la misma quinta y en los mismos años a la universidad, empezó por artes, es decir, lo que entonces correspondería a lo que nosotros hacemos en la última parte del seminario menor, y la filosofía y la teología. Después de esa crisis resuelta en la oración, en la penitencia en su pueblo, pues ya entre 1520 y 23 va a estudiar las súmulas, la lógica y la filosofía, obteniendo el bachillerato, y a la teología desde el 23 al 26 en Alcalá, como ya hemos escuchado. Desconocemos qué obispo u obispos, cuándo y en qué fechas y dónde le fueron conferidas las órdenes, sí que sabemos lo de la famosa comida después de su primera misa en su pueblo natal. Pero la ordenación presbiteral tuvo que ser en los primeros meses de 1526, porque el primer sermón, ya entonces sonado, lo predica en Sevilla el 22 de julio. Y estaba en Sevilla por eso que decíamos que quería ser sacerdote fidei donum para ir a evangelizar a las Nuevas Indias con el obispo de Tlaxcala. Era, por tanto, un sacerdote con expectación de incardinarse en alguna iglesia particular, y no como aquellos otros que eran giróvagos y todavía no habían conseguido un beneficio, que era lo que hacía radicar. Los primeros años del ejercicio del ministerio son muy importantes en la formación vital, no de primeras prácticas como en otras profesiones, como si se tratase de un MIR, sino de un ejercicio real del que luego van a depender los años subsiguientes. Así pues, Juan de Ávila durante los primeros años no fue un clérigo canónicamente vago, pues lo conocían bien distintos obispos que lo llamaban o permitían que fuera llamado a sus respectivas diócesis, desde el primero, que ya se ha citado aquí, y no sabemos con qué jurisdicción y con qué autoridad le impuso que se quedara, pero sí sabemos con la obediencia que Juan de Ávila le prestó. Por fin, como dijo el señor obispo en Santa María la Mayor, con el borrador de la audifilia en su macuto, cuando el obispo dominico Álvarez de Toledo le debió ofrecer ese beneficio para retenerlo, quedó incardinado aquí en esta diócesis. Y esta experiencia marcó también su vida, de forma que luego, para erradicar esas anormalidades, deseaba que cada presbítero, incluso religioso, que estuviera en actividad pastoral, dependiera directamente de la jurisdicción de un obispo propio. Su formación permanente. En los 43 años de presbítero, desde el 26 al 69, el maestro Ávila nunca dejó de estudiar cada día, pero nunca dejó de orar también cada día y largamente. No confundía la oración con el estudio, aunque se formaba desde el amor de Dios, pero llegó a intuir que la formación permanente no se realiza solamente en el estudio, sino también en la oración, de tal forma que lo que ahora llamamos formación permanente integral alcanzaba en él la oración directa, la preparación de la predicación entre libros y ante el Señor, el estudio de la Sagrada Escritura de los padres, concilios, autores eclesiásticos y también escritores clásicos. Y con su inteligencia penetrante y una memoria portentosa, integraba
y extendía lo que iba adquiriendo en la formación permanente con la síntesis que había logrado en su formación inicial. En el proceso de beatificación de Juan de Ávila, un testigo recuerda las palabras del maestro: más quería ver a los estudiantes con callos en las rodillas de orar que los ojos malos de estudiar. Él mismo cuenta, también un discípulo suyo, que el santo, hincándose de rodillas delante de un Cristo, era cuando resolvía las consultas, gastaba 2 horas de orar antes de la noche y otras 2 por la mañana, y de allí salía a decir misa, y las consultas no las resolvía sobre la marcha, sino después de esta oración. Los que convivieron con él observaron y calcularon que los años de Montilla, desde el 45 hasta el 69, 24 años, de las 24 horas de cada día dedicaba 6 para la oración, 6 para el estudio, 6 para la atención espiritual y pastoral y 6 para el descanso. Es decir, la mitad del día entero para la formación permanente integral entre la oración y el estudio. Y la formación sacerdotal según San Juan de Ávila. Bueno, aquí hay muchas notas que, como dijo el señor obispo, van para las actas. Es mitad de notas de textos suyos y mitad de texto. Voy a considerar, y tampoco lo puedo desarrollar en este tiempo, lo que significaba para él la selección de candidatos y la vida en un internado, la pastoral vocacional y la motivación en la educación de los candidatos, la presencia de los formadores con los formandos, el plan de estudios, la edad para la recepción de las órdenes, la formación para la oración, la formación para el celibato ministerial, la sobriedad evangélica y la obediencia eclesial, la formación permanente, los colegios especiales para curas confesores y para sacerdotes predicadores y la convivencia con los fieles. Para resumirlo, al final, en 3 claves. La selección de candidatos. Como se ha dicho, todos estos textos, ya lo ha dicho don Juan Esquerda, no solo están en el Tratado del Sacerdocio y en los 2 memoriales para el Concilio de Trento y también en las dobles advertencias al Concilio y al Sínodo de Toledo, sino en otros tratados de comentarios a la Escritura, los sermones y las pláticas, como en algunas cartas. En el primer memorial para el Concilio de Trento se fija primordialmente sobre los ordenandos y proponía como remedio para la reforma, fíjense qué original, dificultar la entrada en el estado eclesiástico, dificultar, y ordenar su vida de tal manera que solamente los virtuosos se atrevieran a comprometerse con ese estado. Este remedio original y particular consistía en hacer cumplir todas las condiciones para la selección de candidatos, para el oficio que ese ministerio requería. Contrastaba, decía él, que en el mundo civil se preparan para todo, para cualquier oficio, y sin embargo para el sacerdocio se admiten los ministros que apenas han aprendido a serlo. Y en el análisis de la situación decía, si es que muchos vienen por riqueza, por las familias, que se escogen no a los más doctos y virtuosos, sino se escogen a aquellos que familiarmente quieren, y además el fervor, entre comillas, en el hervor, habría que decir, de la edad, en medio de las ocasiones del mundo. Y cita el texto del Concilio Toledano IV. A algunos les llama la atención cómo conoce la Escritura, que se podría recomponer con sus textos, pero a otros nos llama la atención también cómo conocía los padres y los concilios. Al hablar de la elección de jóvenes para el colegio sacerdotal que debía haber en cada obispado, o más si la población era grande, advertía que tenía que haber personas que presentaran directamente al obispo, es decir, suscitadores de vocaciones que también los presentaran. Y fijaba en 20 años la entrada en el seminario, luego la había rebajado a 18, aunque en una parte de la comunidad de ese seminario permitía que hubiera de 12 a 14 años, aunque es verdad que los 12 y 14 años de aquel tiempo no corresponden con la maduración, el grado de maduración de lo que tenemos ahora. San Juan de Ávila, como se nos va a decir, fundó y ayudó a fundar colegios y universidad, eso lo salto,
y la principal finalidad de esta institución para San Juan de Ávila era formar al candidato para que comenzara a vivir desde la juventud en el mejor modelo de vida en consonancia con el futuro ejercicio del ministerio. Es decir, aquel que iba a ser hombre, cristiano, sacerdote para siempre. En la pastoral vocacional tiene un texto muy sugestivo cuando dice que los obispos tengan en cada pueblo personas de fiar que busquen a los candidatos y los presenten. Y ponía como método pedagógico para educar y conducir a los candidatos no solo a todos en cualquier clase de educación, sino a la formación sacerdotal, decía la motivación. Más que llevar a los presbíteros con la espuela de las leyes, previamente había que conducir con la rienda a los candidatos a su virtud y celo. Luego consideraba fundamental la convivencia de los formadores con los candidatos al sacerdocio, que era una novedad. Esté el presente, trabaje y sude con ellos, y entonces, aun sin mucho trabajo, verá cumplido lo que les manda. Concebía al seminario como una comunidad de formación, no solo con un rector y algunos responsables, sino también con otros clérigos, un tercio de sacerdotes, o al menos subdiáconos, otro tercio de candidatos entre 18 y 20 años, y el tercero como seminario menor de 12 a 14. El plan de estudios, pues decía, si el obispo se puede ahorrar que estudien la gramática en sus pueblos, que la estudien, que allí hay maestros. Pero describe 2 cátedras, una de casos de conciencia de moral y otra pues de etapa pastoral, teoría y práctica, de Sagrada Escritura, de lo que significa luego la enseñanza del catecismo. Él decía que los sacerdotes debían ser ante todo sacerdotes, de los que ya salieran luego para la especulación en la teología, eso ya se vería luego, pero tenían que ser ante todo conocedores de la moral, la escritura, el dogma y la doctrina cristiana. Y procuraba que hubiera una universidad, al menos en cada región eclesiástica. Ponía, antes incluso que el Concilio de Trento, cómo se debían arreglar los gastos del seminario y cómo se podían rebajar los presupuestos. Sobre la edad de la recepción de las órdenes, pues era común en ese tiempo en Europa mirar el retraso para conseguir mayor madurez y mayor decisión en el compromiso del animus clericandi y del vivir la castidad. Decía que a muchachos ni mozuelos que en muchos años no pueden ser sacerdotes no se les debía dar ni la tonsura ni tampoco beneficio alguno. Coincide con el Concilio de Trento en la edad y coincide también con la mayoría de lo que entonces se pensaba cómo tenía que ser la maduración respecto a la edad, no solo por la edad, sino por la maduración. La formación para la oración explicaba cómo los candidatos tenían que, como luego tenían que amansar a Dios, cómo tenían que encontrarse con el Señor en la oración. Y ponía 3 grados, que es bien conocido, los incipientes, pues no tenía que ver nada con los alumbrados, aunque sí que hablaba de esa experiencia de entendimiento con Dios y cómo conjugaba la oración y el dominio de las pasiones en los que ya eran proficientes. Llama la atención la clarividencia que tuvo con la formación para el ministerio presbiteral, para la sobriedad evangélica y para la obediencia eclesial. Cuando decía en su tiempo, y había en aquel tiempo las dudas que existen ahora, si no sería mejor que los sacerdotes se casaran, pues él decía ser consagrado y tratado su virginal cuerpo por hombres que juntan su cuerpo con otro, ni que pueden tener el espíritu levantado a las cosas celestes y gustar de ellas, como su oficio requiere, los que se abatan y hayan gusto a cosas tan bajas y pegajosas, pues dice, los males que hay en los eclesiásticos por falta de castidad son más notorios que querríamos, y tanto que hagan ser cuestión dudosa, coge la duda de si sería bien fueran casados. Y él, en Segundo Memorial, explica
El remedio de esto no entiendo que es casarlos, porque si ahora sin serlo no pueden ser atraídos a que tengan cuidado a las cosas pertenecientes a la Iglesia y de su propio oficio, ¿qué harían si cargasen con los cuidados de mantener mujer e hijos y casarlos y dejarles herencia? Y luego decía graciosísimamente diciendo, bueno, si al final hubiera que ordenar a algún casado, dice, pues que hicieran otros ministerios, pero el de la misa no. Tal píldora no la pasaría al Señor sin mucha amargura, y lo explica. Proponía también que todos los eclesiásticos tuvieran una sobriedad evangélica, como nos ha dicho don Juan Esquerda, para ser honra de Cristo. Y la obediencia predicada a todos, que la refería y comparaba a los apóstoles con el sucesor de Pedro, y la refería también al Papa y a los obispos, pues era algo que fundamentaba la experiencia sacramental en el presbiterio diocesano. La formación permanente, donde hubiera 8 clérigos, que ya hubiera reunión de arciprestazgo, con casos de moral. Y inventó lo que hacíamos incluso antes del Concilio Vaticano II. Quería que la obligatoriedad de esta formación de los futuros sacerdotes fuera tal que nadie pudiera ser ordenado, primero, si no había estudiado en su pueblo los casos, pero después que el ejercicio del sacerdocio implicaba una formación permanente, regulada, semanal, quincenal, mensual, y en los pueblos donde no se pudiera tener tenían que ir a la capital. Pedía al Concilio de Toledo que se mandase elaborar un libro, un manual sacerdotal para la formación permanente, y también que tuvieran buenos libros, que los obispos miraran la biblioteca del sacerdote cuando hicieran la visita pastoral y viera qué libros tenía que haber. Los colegios para curas, confesores y para sacerdotes predicadores es una novedad que no recogió el Concilio de Trento, pero él pensaba que el ministerio de confesar y el ministerio de predicar necesitaba una formación tan particular que debía haber para esta Ars Artium, debía haber una institución de enseñanza y de vida. La convivencia con los fieles, pues decía lo mismo que si el obispo debía estar con los sacerdotes y los formadores con los seminaristas, luego los sacerdotes con sus fieles. Mucha prudencia para saber llevar a tanta diversidad de gentes y mucha paciencia para sufrir importunidades de ovejas sabias y no sabias. Y para finalizar, quería referirme, como ven, he ido saltando muchas cosas, pero confío en que luego lo van a leer. Después, él tenía como 3 claves que difundió también en sus papeles enviados con el obispo Guerrero a Trento y que coincidía porque el Espíritu Santo en aquella época en los verdaderos reformadores les hacía confluir en 3 claves: la dignidad del sacerdote, la separación de lo secular y la ejemplaridad del sacerdote. La dignidad. En todos los tratados y cartas, no solo sobre la Eucaristía, sino sobre la penitencia, el perdón de los pecados, la predicación, en todos consideraba que venía de la dignidad, que no era una dignidad de casta, sino de la dignidad de hacer las cosas en la persona de Cristo, hacer las veces de Cristo, que ahora decimos actuar in persona Christi. También en la relación de mediación entre Dios y de los hombres, y además relacionaba el celibato sacerdotal con esta función sacerdotal de obispos y presbíteros. La separación de lo secular venía originada por la dignidad sacerdotal, en el vestido, en el modo de vivir, en todo el modo de comportarse en el pueblo. No era dejar de convivir con el pueblo, sino de no contagiarse con la mundanización que tenía el pueblo. No era separación de la grey, sino de la mundanidad que había también en el pueblo. Y la ejemplaridad del sacerdote, en correspondencia con el sacramento recibido, debía ser para todos, como luz del mundo y sal de la tierra, y explicaba cómo debía ejemplarizar con la doctrina, pero sobre todo con la vida. Y
debían mirarse, decía los sacerdotes, que se miren en el espejo de Cristo en la misa que celebró el Viernes Santo en la cruz. Los sacerdotes, obispos y presbíteros, con su vida intachable e irreprochable, sin doblez, originarían el aprecio del pueblo, porque qualis sacerdos talis populus. Así lo expresaba en los papeles enviados con Pedro Guerrero a Trento. Ya consta que lo que este Santo Concilio pretende es el bien y la reformación de la Iglesia, y para este fin también consta que el remedio es la reformación de los ministros de ella. Y como este sea el medio de este bien que se pretende, se sigue que todo el negocio de este Santo Concilio ha de ser dar orden, como estos ministros sean tales como oficio tan alto requiere. Pues sea esta la conclusión, que se dé orden y manera de educarlos, que sean tales, y que es menester tomar el negocio de más atrás y tener por cosa muy cierta que si quiere la Iglesia tener buenos ministros, que conviene a ellos, y si quiere tener gozo de buenos médicos de las almas, ha de tener a su cargo de los criar tales y tomar el trabajo en ello, y si no, no alcanzará lo que desea. Podemos concluir, pues, que la propuesta de formación sacerdotal de San Juan de Ávila se parece mucho más a los 5 siglos que le han precedido que a los 5 que le precedieron, porque no solo hizo un diseño de formación sacerdotal, sino que a la vez puso todo su cimiento.